Y continuamos con la lección 8, planos espirituales en negativo, segunda parte. Pregunta: si entre los seres bloqueados en el plano astral hubiere algunos en intensísima vibración negativa, ¿podrían evadirse del bloqueo e ir a planos infernales? Explicación: no. Los planos en negativo o infernales no aumentan en número. La última oportunidad no aprovechada de reaccionar positivamente no significa para un ser que será llevado a planos infernales, sino que significa la desintegración. Los planos infernales son focos negativos constituidos por la vibración de seres espirituales que, estando ya en un determinado punto de evolución, se ubicaron conscientemente en posición opuesta a la ley y, en consecuencia, todas sus vibraciones espirituales son vibraciones transmutadas. Es decir, que en vez de ser vibraciones positivas, o sea, acordes con la ley, son negativas, es decir, opuestas a la ley. Un ser que ha llegado a un punto negativo afín con la vibración de los planos infernales es porque ha ido transmutando las vibraciones adquiridas en su proceso evolutivo y va siendo descendido de plano por la ley, que es amor, para brindarle oportunidades de reaccionar en medios más densos, pues mediante la capacidad que le proporciona la evolución que había logrado y la influencia menos sutil del mal en esos mundos atrasados, le resulta más fácil el esfuerzo de obrar el bien, si así lo desea, y a la vez no puede producirle tanto daño. En cada oportunidad, que en tiempo significa milenios y milenios, durante los cuales la ley le proporciona una y otra vez la oportunidad de poder reaccionar positivamente antes de un descenso, la ley de amor universal ubica a esos seres en mundos en los cuales en un determinado momento deberán recibirse vibraciones y proyecciones espirituales que les ayudarán a fortalecer su esencia espiritual para facilitarles el esfuerzo de recuperación. Así ha ocurrido con muchísimos seres que encarnaron en la Tierra y finalmente quedaron en el plano astral, en lugares que desde hace milenios permanecen sumergidos bajo el agua. El amor universal los ha ubicado allí porque en este mundo, en razón del cambio de etapa evolutiva que se aproximaba, habrían de recibirse intensísimas vibraciones positivas. Habría de trabajar en él la misión de amor y habrían de encarnar tantos seres evolucionados y seres superiores que vibran en amor universal y realizarían proyecciones de ayuda para esos seres. El deseo del primer esfuerzo para liberarse de su enorme carga y presión negativa constituye ya un reclamo de esos seres al amor universal. Y entonces les llegan, como respuesta de la ley, vibraciones que fortalecen su esencia espiritual y les permiten un esfuerzo cada vez mayor. Pero si al reencarnar insisten en su acción negativa, son llevados a otro planeta inferior y así en progresivo descenso, hasta llegar a mundos de primera encarnación humana, que constituyen para esos seres la última oportunidad de reaccionar positivamente. Si no lo hacen, llega para esos seres el momento de la desintegración. La ley no castiga, y llevar a un ser a planos infernales significaría castigo.
Por otra parte, sería fortalecer planos que están actuando en contra de la ley y procurando desviar a los seres que deben experimentar en mundos que aún están dentro de sus posibilidades de acción negativa. Pregunta: cuando un ser de los que llamamos infernales es redimido, ¿a qué punto vuelve? Explicación: el punto de evolución logrado no se pierde, pero retornar al punto que tenía le insumirá mucho tiempo y mucho esfuerzo y dolor. No puede reiniciar la evolución, debe volver al punto en que estaba, pero, como dijimos, saldando su deuda con la ley mediante su esfuerzo y su dolor. ¿Dónde y cómo se realiza ese pago? No podemos determinarlo, porque la ley lo determina en cada caso. Pregunta: si en esencia somos positivos, ¿cómo podemos transmutar la vibración si el mal no existe? Explicación: ya sabemos que el mal es el bien invertido, es decir, polarizado. La vibración se transmuta por sí misma. De acuerdo con la reacción y con la acción se produce la inversión, que da por resultado la transmutación de todas las vibraciones del ser que adoptó voluntariamente la posición contraria a la ley. Pregunta: ¿cómo ocurrió eso en el comienzo? Explicación: el comienzo es algo hipotético para nosotros y le damos una cierta analogía con lo que conocemos por comienzo en lo físico. Como era el comienzo, esos seres criados con el punto evolutivo superior necesario para trabajar en el plan divino de la creación no habían tenido trayectoria evolutiva, pero debían superar pruebas inherentes a una trayectoria evolutiva que los colocaba en un punto jerárquico con respecto a otros seres nacidos después y que iban desarrollando su elíptica involutivo-involutiva. Una de las pruebas era, sin duda, y tal vez la más difícil, la prueba equivalente a la vanidad, el orgullo, la envidia, que todos deben ir superando en forma progresiva, con capacidad espiritual mucho menor para ello, por lo cual a esos seres las superaciones le fueron presentadas por la ley con intensidad acorde con su capacidad para obtenerlas. Esos seres tenían en ese momento toda la fuerza espiritual para resistir lo que denominaríamos tentaciones, pues fueron creados en el punto necesario para servir al plan de la creación, ayudando y guiando a otros seres nacidos después. Entendamos que estamos haciendo una semblanza que no es la realidad, pues la realidad escapa a nuestro alcance mental. Estaban, decíamos, en un punto evolutivo que les otorgaba poder y capacidad de acción, pero sin haber superado las pruebas progresivas que deben ser superadas para llegar a ese punto a través de la trayectoria involutivo-evolutiva. Por lógica, las pruebas en ese punto tenían que ser muchísimo más intensas, acordes con el poder y la capacidad con que esos seres habían sido dotados. Pero como no la superaron, sino que se dieron, la intensa conmoción que ello produjo en su esencia espiritual los desubicó de su posición, ubicándolos en posición justamente contraria y opuesta a la ley, lo que constituyó
el comienzo del opuesto al bien, o sea, el mal. Pregunta: si estaban alimentados por la fuerza superior y no había influencia negativa, ¿cómo pudo transmutarse la vibración? Explicación: ellos tenían voluntad y libre albedrío y podían, por lo tanto, superar o no pruebas a que debían ser sometidos para adquirir derecho propio al punto con que fueron creados. No olvidemos que la ley es amor y es justicia. Ahora, las pruebas llegan a través de influencias negativas, pero en ese momento ellos debieron superar otras pruebas y obstáculos, y esos seres no las superaron. No podemos saber en qué consistían, pero esos seres debían salvarlas. Pregunta: si todo era bueno y todos estamos unidos a Dios, ¿cómo pudieron transmutar la vibración? Explicación: la transmutaron, como dijimos, por su acción voluntaria contraria a la ley. Lo negativo generado dependió de la voluntad y el libre albedrío de los propios seres, no de la influencia negativa, pues no la había. Ahora, si bien la influencia negativa puede sugerirnos, no puede obligarnos. No hay una sola línea de conducta que nos veamos constreñidos a seguir, pues ello anularía nuestro libre albedrío, en virtud del cual nuestra voluntad decide. Trayendo un ejemplo, en el aspecto humano, podemos decir que un hijo puede tener todo de los padres: buen ascendiente, buena enseñanza, buen ejemplo y demás, y sin embargo no obrar de acuerdo con lo inculcado y aprendido del padre. Por libre albedrío, un hombre puede ser moralmente igual o semejante al padre, o puede no ser moralmente igual o semejante al padre. Esos seres tenían libre albedrío, tenían poder y tenían respeto y amor a Dios, Padre, y estaban alimentándose de la vibración divina, aunque hasta determinado momento, hasta determinado estado vibratorio, es decir, que tenían la influencia divina en todo aquello que no dependía exclusivamente de su propia voluntad. Cuando un ser posee un determinado desarrollo evolutivo, adquiere la responsabilidad de sus pensamientos, sentimientos, reacciones y hechos, de modo que ellos tenían la vibración divina, pero no la influencia divina. En consecuencia, en determinado momento quedó librado a su voluntad el permanecer dentro de la humildad, que implica reconocerse permanente servidor de Dios, o sentir ese poder que Dios les había otorgado como poder propio en virtud de su libre albedrío. Esos seres podían obrar en una forma o en otra, es decir, que podían obrar en lo que siempre fue bien o en lo que luego constituyó el mal. Mis queridos, hacemos otra pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias.